Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con la novela Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 14. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Fuera de la carpa, el bullicio de la multitud vibraba de emoción. A juzgar por el ruido, parecía que todos los invitados del castillo estaban apiñados en las gradas junto al lago. A medida que se acercaba la hora de la refriega, la excitación no hacía más que intensificarse. El lugar donde Steve esperaba estaba aislado, alejado del ruido, aunque solo fuera un poco. Curiosamente, le asignaron la misma tienda en la que había irrumpido sin querer en Keladri. Estaba sentado allí, respirando con facilidad, mientras esperaba a que lo llamaran. Frente a él estaban sus armas y armaduras, salvo el traje que ya se había puesto, y a sus espaldas estaba su escudero del día. A lo lejos, oía a alguien gritar, anunciando algo a la multitud. Ya casi era la hora. Un cuerno sonó a lo lejos, y desde atrás, Keladri dio un paso adelante y él se puso de pie. No era necesario revisar su traje, pero ella lo hizo de todos modos, y comprobó que todo estaba en orden. Del maniquí desnudo que tenía delante, tomó su yelmo y se lo colocó en la cabeza. De la mesa, tomó su escudo y se lo sujetó al brazo. Del armero, tomó su martillo y se lo puso en la mano. ¿Estás lista?, preguntó Keladri. Vestía la ropa sencilla pero de buena calidad que Naeris le había comprado, y su estrella lucía en el pecho. Estoy listo, dijo Steve. Y lo estaba. Su pulso era regular, sus brazos firmes. Estaba emocionado por la oportunidad de desafiarse a sí mismo, pero lo que enfrentaría allí no representaba ninguna amenaza para él. Antes de irnos, dijo Keladri, tenemos algo para ti. ¿Nosotros?, preguntó Steve, mirando a su alrededor. Pensó que Naeris había llevado a Robin y a Toby a los palcos de los nobles. Todos contribuimos, dijo Keladri. Fue a la esquina de la tienda y apartó un rollo de lona. Detrás había una tela enrollada de un azul marino familiar, enrollada en un poste de madera. No hay suficiente espacio aquí. Les mostraré cómo salir. Steve tenía una ligera idea de lo que era, pero no dijo nada, agachando la cabeza. A lo lejos, sonó un cuerno. No quedaba nada que decir, así que salieron de la tienda, adentrándose en la luz. Aunque no tan ajetreados como en los días de la justa, Steve aún podía ver algunas personas, en su mayoría sirvientes, que miraban furtivamente a los finalistas al salir de sus tiendas. Al otro lado del camino, coincidió con la mirada del valense, John Royce. Era un hombre alto, de cabello negro que se estaba desvaneciendo en blanco, y vestía una armadura de bronce. Detrás de él estaba su escudero, un joven que parecía ser pariente, sosteniendo un estandarte con puntos negros y runas. Le hizo un gesto a Steve, que éste le devolvió, antes de dirigirse al campo. Detrás de él, Steve oyó el despliegue de tela y se giró para mirar. Sujeto a un poste sostenido por Keladri, un fino rollo de tela cayó, revelando una fina costura y un símbolo familiar. Sobre un fondo azul, había una estrella blanca, bordada para dar la impresión de profundidad. Alrededor del borde interior de la pancarta había una línea de ribete rojo, y la tela caía en dos puntas en la parte inferior. Yo hice la costura, dijo Keladri en voz baja. Naeris te distrajo y se encargó de comprar los materiales. Los chicos mandaron a traerlo a la habitación cuando estaba casi terminado, y todos contribuimos con el costo. Gracias, dijo Steve simplemente. Lo observó, maravillándose del trabajo que debía de haberle costado. Todos sabrán tu nombre, dijo Keladri. Suena un poco siniestro. Vayamos y asegurémonos de eso. Entonces el rugido de la multitud no hizo más que crecer a medida que se dirigían a la sala de espera, donde serían presentados al campo uno a uno. Aún ocultos a la vista por una barrera, la multitud pareció percibir su presencia y se alzó aún más fuerte. Cuando Steve llegó, solo estaban John y Walder, del norte, pero pronto se les unieron los demás. Brandon Stark con una armadura estampada con lobos, John Connington con una armadura teñida de rojo, Robert Baratheon, con el rostro oculto por un imponente yelmo astado, y finalmente Barristan el audaz con su blanco de la Guardia Real. A cada lado estaba su escudero, todos con sus estandartes en alto. Agradecía que sus amigos se hubieran esforzado tanto por él. El estandarte que Keladri sostenía era igual o mejor que cualquier otro expuesto. No había conversación, ninguna discusión que hacer. Cada hombre sabía por qué estaba allí, y todos estaban ansiosos por hacerlo. Pronto. El cuerno volvió a sonar y la barrera que los separaba del campo se abrió. La multitud alcanzó un nuevo volumen a medida que los combatientes avanzaban.
No había orden ni procedimiento dependiente del estatus, y se dispersaron al entrar al campo. La gente común gritaba y vociferaba por sus favoritos, e incluso los que estaban en las gradas nobles se dejaban llevar por la emoción, algunos más que otros. Steve contuvo la risa al ver a Lyanna Stark casi descabezar al hombre a su lado mientras agitaba una bufanda gris. Buscó a sus amigos con la mirada y, al cabo de un momento, los encontró, sentados con los Byte en asientos decentes. Alzó su martillo hacia ellos, sonriendo mientras la multitud crecía con la acción. Sus 3 compañeros vitorearon, aunque estaba bastante seguro de que Toby gritaba por Kedri. Cada espectador tenía a su favorito, pero los cánticos de sus nombres se difuminaron y se mezclaron hasta que solo quedó un muro de ruido. Las barreras de justa habían sido despejadas, dejando un amplio campo de tierra, y sobre él se había marcado la arena con una cuerda gruesa en forma de estrella. Tenía 7 puntas, con un gran círculo abierto en el centro, y cada hombre se dirigía a la punta de una punta. No había maniobras para posicionarse, pues cada luchador estaba al margen de tales cosas y, además, confiaba en sus propias habilidades. Sus escuderos se alineaban alrededor del campo, a espaldas de sus señores, con sus estandartes en alto. Steve giró su martillo, sintiéndolo vibrar en el aire. No era el Mjolnir, pero serviría. A su izquierda estaba Walder, el gigante del norte, y a su derecha, Robert Baratheon. Frente a él, Barristan y Connington. Sostuvo la mirada de Barristan y sintió un escalofrío de anticipación crecer entre ellos. Se oyó otro toque de cuerno, y luego otro, y otro, cada uno más alto que el anterior, y la multitud guardó silencio. Un heraldo comenzó a gritar sus nombres y títulos, pero Steve apenas les prestó atención. El heraldo terminó rápidamente, y la expectación comenzó a crecer. Su visión se redujo y empezó a planear su primer movimiento. Como un águila al acecho, Steve giró la cabeza para fijarse en Robert. El yelmo del Señor de la Tormenta giró en respuesta, y él levantó su martillo, aceptando el desafío. El silencio se prolongó, casi insoportable, y la concentración de Steve se redujo a la mínima expresión. Baratheon, Royce detrás de él, luego Connington y, finalmente, Barristan. Su bota se movió en la tierra mientras se preparaba. Finalmente, el cuerno sonó por última vez, y al desvanecerse su nota metálica, cada luchador avanzó por el radio de la estrella sobre la que se encontraban, hacia el cuadrilátero central, todos decididos a la violencia. A su alrededor, la multitud estalló en una cacofonía de ruido. Steve giró a la derecha en cuanto llegó al centro, avanzando hacia Robert. Lo interceptaron a mitad de camino y la lucha comenzó. Un fuerte golpe cayó sobre él, y retrocedió con facilidad para esquivarlo, solo para encontrar el mango dirigido hacia su barbilla, girado por el golpe inicial. El ataque fue más rápido de lo que un hombre con un martillo podría ser, y Steve se dobló hacia atrás por la cintura para esquivarlo. Martillo presionó el suelo para sostener su peso, y arremetió, primero con un pie, luego con el otro. Conectó sólidamente con el torso de Robert y lo obligó a retroceder. El noble apenas esquivó el siguiente talón que le habría arrancado el yelmo por completo mientras Steve se inclinaba completamente en la curva, convirtiendo la esquiva en una voltereta completa, antes de caer de pie. Robert ya estaba atacando, barriendo con el martillo en un movimiento destinado a obligar a Steve a moverse, a esquivar, a desgastarse. En cambio, Steve avanzó para recibir el golpe directamente en su escudo. El metal chocó con el vibranio, y una nota grave resonó cuando Steve se negó a moverse, incluso mientras Robert tenía los brazos sacudidos por la resonancia que fluía a través de su martillo. Mirando por encima del borde dentado de su escudo, Steve se encontró con la mirada ensombrecida de Robert mientras retiraba su propio martillo. El golpe fue anunciado, incluso para un profano, y Robert Baratheon no lo era, no en el arte de la guerra y el martillo, pero cuando el martillo, con reborde y púas, barrió con la fuerza de un sobrehumano, eso significó poco. Fue el turno de Robert de esquivar, saltando hacia atrás para evitar el ataque. Tal era su velocidad que el aire vibraba con su paso. Un ataque de represalia fue abortado antes de que realmente pudiera comenzar, ya que lo que debería haber sido una oportunidad reveladora después de un golpe tan fuerte nunca se materializó. El martillo de Steve ya estaba invirtiendo su curso, con la punta curva primero y apuntando a enganchar el mango del arma de Robert. En lugar de retroceder, Robert se acercó, asestando de nuevo el mango, preparándose para golpearlo en la cara y desviando el intento de desarme con un movimiento preciso. Contra cualquier otro hombre habría funcionado, la superior habilidad del Señor de la Tormenta con el martillo marcaba la diferencia, pero Steve no era un hombre cualquiera.
cambió el agarre del martillo, adoptando una posición inversa y convirtiendo un barrido cruzado en un bloqueo que parecía más un movimiento de bastón, manipulando el pesado martillo de guerra como si nada. Ataque bloqueado, martillo fuera de posición, y sin tiempo para moverse, Robert no pudo hacer nada mientras Steve alzaba su escudo, con el borde romo hacia adelante, y lo estrellaba contra el costado de su yelmo. El noble se desplomó, con las cuerdas cortadas, solo para que Steve lo sujetara y lo bajara suavemente al suelo. Dejando el martillo un momento, Steve puso 2 dedos sobre el cuello de Robert y exhaló al sentir un pulso fuerte. Un momento después, Robert se movió, consciente de nuevo, pero desorientado. «¿Qué carajo?», dijo Robert arrastrando las palabras. «Estás de espaldas, hijo», dijo Steve. «¿Te rindes?». Robert intentó cambiar de postura, orientándose, y su mano aferró automáticamente su martillo. Su mente lo captó y dejó escapar un suspiro sofocante. «Sí, me rindo. Fue una buena pelea, maldita sea. Tendremos otro antes de que termine el torneo», dijo Steve, poniéndose de pie y tomando su martillo. «Claro que sí», dijo Robert. Se levantó más despacio, con la mano en el yelmo abollado. Su escudero ya se acercaba, con el estandarte clavado en el suelo, flotando con preocupación mientras lo guiaba fuera del campo. Steve intentó volverse hacia su siguiente enemigo, pero se detuvo al ver un destello plateado. Casualmente, lo vio de frente a la sección donde estaban sentados sus amigos, y les dedicó una sonrisa a Naeris y a los demás antes de volver a concentrarse. Uno menos. Incógnita Naeris se obligó a mantener una sonrisa reservada mientras aplaudía a Steve, Robin y Toby a su derecha, siendo algo menos reservada. «¿Estás segura de que las canciones son falsas?», preguntó Tita Byte, bromeando, a su izquierda. Al otro lado de la durmiense estaba su esposo Derek, pero el hombre estaba demasiado absorto en el espectáculo de la refriega como para escuchar. «Sí, estoy completamente segura», respondió Naeris, pero Tita debió haber leído algo en su respuesta que no estaba allí, porque dejó escapar una risita encantada. «Si tú lo deseas», dijo ella, echándose su cabello oscuro y suelto por encima del hombro. «Sí, lo digo», respondió Naeris con aspereza, pero sin rencor. «Vuestro señor América es un guerrero al que hay que prestar atención», dijo Derrick, uniéndose a la conversación. «Baratheon no es un luchador mediocre y lo hizo parecer fácil». Naeris ignoró el destello de diversión en los ojos marrones de Tita, emitiendo un sonido de aprobación mientras observaba las peleas. Barristan el Audaz luchaba contra los dos norteños al mismo tiempo, y ganaba. «Malditas sean esas casas de apuestas infernales, podría haber ganado una fortuna», se lamentó Derrick. Naeris frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Tenía un mal presentimiento. Había planeado apostar por Lord Steve para ganar el evento, pero por alguna razón mi oro no fue lo suficientemente bueno para ellos, dijo Derrick. ¿No aceptaban apuestas?, preguntó Naeris. «Oh, estaban aceptando apuestas, pero no a favor de tu hombre», dijo Derrick. «También se negaron a aceptar mi moneda», dijo Naeris. «Pensé que era porque era miembro del séquito de Steve, pero claramente no». Los Byte intercambiaron una mirada. «Qué raro», dijo Tita. «Ajustar las probabilidades no es raro, pero negarse a apostar», la multitud prorrumpió en gritos cuando Barristan abofeteó al gigante nórdico, Walder, en la cabeza con la palma de su espada, y el corpulento hombre dejó caer la espada, retrocediendo de la pelea. Otro rugido se escuchó cuando John Royce obligó a Jon Connington a arrodillarse con un astuto giro de su espada, obligándolo a ceder. Naeris observó cómo Brandon y Barristan se enfrentaban furiosamente, pero Steve, que se acercaba a Royce, captó su atención y la conversación se olvidó. Steve esperó pacientemente mientras Connington y Royce luchaban, con el vigor juvenil a la altura de la experiencia adquirida con tanto esfuerzo. La espada del Valense parecía una serpiente al enredarse en la guardia de Connington, antes de usar su altura para hacer caer al pelirrojo de rodillas. «Cedan», dijo Connington con fuerza. Royce dio un paso atrás, lo que permitió que Connington se pusiera de pie y se marchara pisando fuerte, claramente descontento consigo mismo. «¿Quieres un momento?», le preguntó Steve a Royce. El noble ya había pasado su mejor momento, pero aún estaba en forma para el combate, y su cabello estaba canoso. Royce no se sobresaltó del todo con las palabras de Steve, pero su guardia estaba claramente en alto. «Corre la voz sobre ti, Lord América». Respiraba con dificultad, pero con calma, y se giró para encarar a Steve. «No sería la primera vez», dijo Steve. Lanzó el martillo distraídamente, dejando que el mango girara antes de volver a atraparlo. «He oído opiniones encontradas», dijo Royce.
Pero al menos puedo decir que no eres de los que interrumpen un vuelo. Mamá me crió para ser educado, dijo Steve. Parece una dama magnífica, dijo Royce. Se preparó, recuperó el aliento y preparó la espada. Le agradezco la pausa, pero no postergará más su derrota. Su tono era de broma, pero su mirada era intensa. Tengo una cita con el viejo de allá, dijo Steve, señalando con la cabeza el círculo de acero contra acero que formaban Barristan y Brandon. Así que no te tomes esta pérdida tan a pecho. Ja. Royce se abalanzó hacia adelante, con la punta de la espada buscando su hombro. Era alto, y su armadura de bronce apenas parecía pesarle, y lo que algunos podrían haber considerado una distancia segura resultó ser completamente insegura. Steve se movió para atrapar la espada con el borde dentado de su escudo, con el objetivo de quitársela de las manos a Royce, pero el hombre era demasiado astuto y retrocedió antes de poder desarmarlo. Una estocada directa con su martillo le permitió a Steve devolverle el favor, con la punta primero, pero Royce, con la espada a medias, desvió el martillo de su trayectoria, colocándose en su guardia y dando un golpe a la empuñadura. Steve lo atrapó con su escudo, y luego con otro, retrocediendo para ganar espacio y recuperarse. Royce lo siguió, reacio a ceder, y su danza cruzó media arena. Con el rabillo del ojo, Steve vio a Brandon retrocediendo rápidamente, haciendo todo lo posible para protegerse de la ráfaga de golpes que Barristan le estaba lanzando, pero su propia pelea exigía su atención. Deteniendo su retirada, Steve giró bruscamente, intentando patear a Royce en la cara. Royce se detuvo bruscamente, tomado por sorpresa, y se vio obligado a retroceder para evitar el golpe. Cayó de espaldas, y Steve lo atacó antes de que pudiera recuperarse. Royce rodó para esquivar un martillazo, luego volvió a rodar para evitar un rodillazo en la sien, y de nuevo cuando el escudo cayó donde su cabeza acababa de descansar. En todos sus giros, mantuvo la espada agarrada, pero no tuvo oportunidad de usarla, ni respiro para ponerse de pie. De una embestida, Steve agarró el brazo de Royce con la mano que sostenía el escudo, impidiéndole esquivar, y luego lo inmovilizó con la punta curva de su martillo apoyada en el borde de su hombrera. El valense se quedó paralizado al sentir el metal presionando su gambesón. ¿Ceder el paso?, preguntó Steve. Hubo una pausa elocuente, pero el vencedor era evidente. Me rindo, asintió John Royce. Steve se puso de pie y se agachó para ofrecerle a su oponente una mano para que se levantara. Royce aceptó y lo ayudaron a levantarse. Buena pelea, dijo Steve. Royce hizo una mueca, estirando el hombro. No había escarbado en la tierra así desde que era escudero. Le dio una palmada a Steve en el hombro. Parece que el viejo está listo para esa cita, dijo, señalando con la cabeza a Steve. Steve se giró. Barristan el audaz observaba, esperando a que terminara la lucha. Tenía las manos aferradas al pomo de su espada, con la punta apoyada en la tierra. Tenía la frente manchada de tierra y sudor en las sienes, pero su expresión era ansiosa, casi hambrienta. Royce abandonó el campo, pero fue una idea de último momento, mientras Steve se concentraba en el desafío final que le esperaba. Los dos últimos hombres en la arena se miraron fijamente, y poco a poco, el ruido de la multitud se apagó. Ya habían luchado juntos antes y entrenado muchas veces, pero no así. Steve fue el primero en moverse, comenzando a caminar a un lado, como un felino salvaje rodeando a su presa. Barristan lo siguió, dando vueltas en dirección opuesta. El ruido de sus botas en la tierra era fuerte, solo el ondear de banderines y estandartes se alzaba por encima. La espada de Barristan estaba sostenida en guardia baja, con la punta hacia abajo. Casi invitaba a un ataque, pero Steve había visto la rapidez con la que el otro hombre podía mover su espada, y no se dejó tentar. Aún así, la multitud contuvo la respiración. ¿No estás muy cansado, Barristan?, preguntó Steve. Diría que ya es hora de tu siesta. Los ojos de Barristan brillaron desafiantes. Tengo suficiente fuego en mi interior para sacrificarte por el tuyo, Steve. Mientras hablaban, su círculo se hacía cada vez más pequeño. Pronto, estarían a tiro. ¿Estás seguro de que esa sensación en tu estómago no es solo indigestión?, preguntó Steve. Completamente seguro, dijo Barristan. Lo que pronto sentirás puede ser parecido, pero la verdad es que te daré una buena bofetada. Ya estaban cerca, lo suficientemente cerca como para atacar si de verdad lo deseaban, pero ambos sabían que hacerlo y fallar sería exponerse. Steve dejó que su escudo descendiera ligeramente, y Barristan casi aprovechó la falsa oportunidad, deteniéndose en el último momento y abriendo su propia vulnerabilidad. Pero esto también era una trampa.
La tensión silenciosa era casi insoportable, y la arena parecía a punto de estallar bajo la presión. Todos, desde el mendigo hasta el rey, guardaban silencio, concentrados en los dos luchadores que tenían delante, uno una leyenda viviente, el otro un casi desconocido. Cuando llegó, fue demasiado repentino para predecirlo, salvo para los observadores más hábiles. En un instante, ambos se miraban fijamente, y al siguiente, Steve había ladeado la cabeza bruscamente para esquivar la punta de la espada, usando de nuevo su martillo para arremeter como una lanza. Barristan había esquivado el contraataque con el mismo movimiento con el que había atacado, una estocada deslizante que lo acercó. La multitud se quedó boquiabierta ante el intento de golpe mortal, pero luego rugió, esos primeros golpes anunciando más. Barristan se inclinó y se balanceó al ritmo de una melodía que nadie más podía oír, esquivando el martillo de Steve con facilidad. El mercurio de su espada era demasiado para ser acosado por el arma más pesada, pero cada vez que lograba superar el martillo, el escudo estaba allí para recibirlo, bloqueando su camino sin siquiera un rasguño. Steve se vio obligado a retroceder con cada ataque, casi perseguido por todo el ring intentando usar su martillo, pero Barristan no mostró piedad, acercándose cada vez más para mantenerlo a la defensiva. Su escudo lo mantuvo en la lucha, pero eso fue todo. Finalmente, Barristan frenó por un instante, y Steve aprovechó su oportunidad. Mal posicionado el martillo, atacó con el escudo el siguiente golpe de espada que recibió, haciendo retroceder a Barristan un paso vital, ganando el espacio justo para blandir su martillo. Atacó, más rápido de lo que nadie podría esperar, con un golpe diagonal destinado a clavar a Barristan en el suelo. Barristan no era un hombre cualquiera. Se encogió, ensuciando su capa blanca, pero esquivando el martillo por completo, y apareció detrás y al lado de Steve. Aún agachado, casi en el mismo movimiento, atacó el tendón de la corva de Steve. Steve saltó y giró, esquivando el golpe devastador y con la intención de golpear con la bota el hombro de Barristan, pero el astuto caballero fue demasiado rápido, apartándose en cuanto supo que su golpe no daría en el blanco. Steve retrocedió buscando espacio, pero Barristan se negó a dárselo, acercándose para reanudar la danza. Hizo una mueca. El martillo solo le estorbaba. La velocidad y la potencia podían perdonar muchos pecados, pero no lo suficiente contra un enemigo como Barristan el audaz. Entre un movimiento y otro, Steve dejó caer el martillo, extendiendo la mano hacia Barristan casi antes de que éste pudiera comprender lo que había hecho. Los dedos de Steve se cerraron sobre el aire en lugar de la garganta del caballero, y ahora era su turno de retroceder, mientras Steve adoptaba un ritmo familiar, sin las limitaciones del peso desconocido. El acero forjado en el castillo fue desviado por la hoja plana, mientras Steve forzaba aberturas en la guardia de Barristan. Saltó, adelantando con la rodilla, pero en lugar de dejar que le rompiera la nariz, Barristan se dejó caer hacia atrás, forzando el golpe de escudo con su espada. De alguna manera, una daga apareció en su mano izquierda, y Steve se vio obligado a contraer el estómago para evitar un corte que podría haber destripado a alguien sin armadura. Steve le dio un puñetazo a Barristan en el pecho, y el sonido metálico del acero se oyó incluso por encima de la multitud. El caballero se vio obligado a retroceder, jadeando, pero cuando Steve intentó aprovechar su ventaja, recibió un rasguño en la frente de su yelmo, a menos de 1 centímetro por encima del ojo. Ambos hombres se observaron con cautela, volviendo a dar vueltas. Barristan respiraba con dificultad y Steve sudaba un poco, pero ambos sonreían. Sabían que la pelea terminaría pronto y ninguno quería darlo todo. El momento no duró mucho. Barristan presionó, con la espada buscando la garganta de Steve, la daga apuntando a su ingle, y Steve decidió hacer algo al respecto. Levantó el pie, apartando de una patada la mano que sostenía la daga, y se movió para atrapar la espada con su escudo una vez más, pero no para desarmar a su enemigo, no esta vez. Esta vez, atrapó la espada con el borde dentado de su escudo y golpeó la palma contra la superficie con un golpe rápido e implacable. El chasquido de la espada de Barristan resonó por todo el campo, y Steve aprovechó el momento sin piedad. Agarró a Barristan por el cuello y lo levantó por encima de la cabeza para estrellarlo contra el suelo, de espaldas, quitándole el aliento con la fuerza del impacto. En ese mismo instante, golpeó con el filo de su escudo, apuntando a la garganta. La multitud quedó atónita, sorprendida por el inesperado final de la pelea. Pocos habían presenciado un duelo con una intención tan letal, y nunca en una supuesta refriega amistosa. Observaron cómo el guerrero extranjero se ponía de pie, contemplando a la leyenda caída. Una pequeña nube de polvo del golpe final flotaba en el aire.
Durante una pequeña eternidad, todo quedó en silencio. Entonces, Barristan el Audaz tosió, respirando con dificultad mientras luchaba por incorporarse. El guerrero de azul se agachó, ofreciéndole la mano, y Barristan la aceptó, dejándose levantar. La multitud seguía en silencio mientras los dos hombres hablaban brevemente. No me habían presionado así desde que maté a Maelis, dijo Barristan, luchando por llenar sus pulmones, cada respiración un poco más fácil que la anterior. Solo hay otros dos hombres que han estado a punto de vencerme, admitió Steve, dudando brevemente. Tony y Bucky eran los únicos que merecían la mención. Deben ser luchadores temibles, dijo Barristan. Hizo una pausa antes de mirar a su alrededor, observando a la multitud casi silenciosa. Te conozco, Steve, desde que nos conocimos en el Bosque Real. Eres un hombre entre hombres, y un guerrero entre guerreros. Sé que tus costumbres no son las nuestras, pero si lo aceptas, te nombraré caballero, aquí y ahora. Steve parpadeó, desconcertado, y trató de ordenar sus pensamientos. Barristan se inclinó y lo miró a los ojos. ¿Qué dices? Yo, dijo Steve. ¿El juramento es el mismo que el de Jaime? El juramento de caballería no te pide nada que tú mismo no te exijas ya, dijo Barristan. Entonces sí, dijo, con la espalda firme como el acero. Acepto. Bien, dijo Barristan. Tomó su espada rota, a la que le faltaba la mitad, y la apuntó al suelo. Arrodíllate y piensa en el juramento que te espera. Steve se arrodilló, y la multitud, que antes apenas murmuraba para sí misma, estalló de nuevo. Un verdadero muro de ruido los azotó, antes de que se silenciaran en un rugido sordo. En nombre del guerrero, te ordeno que seas valiente, dijo Barristan, inclinándose para tocarse el hombro con los restos de la espada. Steve recordó a Bucky. Bucky sacándolo de un callejón, Bucky cayendo en la nieve, Bucky mirándolo con ojos vacíos, Bucky dándole la bienvenida a su casa en Wakanda. En el nombre del Padre os mando que seáis justos. Steve recordó a Abraham. Abraham interrogándolo en la sala de alistamiento, Abraham casi compartiendo una copa con él, Abraham muriendo en sus brazos. En nombre de la Madre, te encargo que defiendas a los jóvenes e inocentes. Steve recordó a su mamá. Mamá le contaba sobre su padre, mamá leyéndole la cartilla a su maestra, mamá alejándose de la enfermedad que contrajo mientras ayudaba a otros. En nombre de la doncella, te encargo que protejas a todas las mujeres. Steve recordó a Peggy. Peggy hablando con él en un coche, Peggy disparándole, la voz de Peggy por la radio, Peggy mirándolo sin reconocerlo. Se acordó de Nat. Levántate, ser Steve Rogers, señor de América y caballero. Steve se levantó como un caballero y la multitud aplaudió su nombre. Tras la refriega, Barristan condujo a Steve desde el campo hasta las gradas, dirigiéndose hacia el más alto e imponente de ellos. Los sirvientes habían recogido los fragmentos de la espada de Barristan y el martillo de Steve, prometiendo acompañarlos hasta su lugar. Pasaron entre multitudes de nobles, muchos brindando o llamándolos, pero continuaron su camino hacia una escalera de madera custodiada por dos hombres con armadura de la Guardia Real. Sin embargo, al acercarse, un sirviente bajó corriendo y se apresuró a acercarse a Barristan, inclinándose para conversar brevemente con él en voz baja. Al cabo de un momento, el sirviente se apresuró a subir las escaleras y dirigirse a las gradas. Barristan se detuvo un momento antes de tomar una decisión. El rey ha caído mal, dijo. Lorwent espera. Se giró y se dirigió a la tribuna, que estaba justo al lado de lo que debía ser la del rey. La tribuna a la que condujeron a Steve era más lujosa que aquellas desde las que había presenciado la justa días antes, adornada con finas tallas y ricos tapices. También había menos nobles dentro, y los que estaban allí vestían ropas adornadas con riquezas. Ser Steve. Un hombre, en un lugar privilegiado, se levantó de su asiento con los brazos abiertos en señal de bienvenida. Llevaba un sello amarillo y negro en el pecho, y su aspecto, francamente atractivo, era similar al de Willie Swent, el hombre con el que Steve había hablado después del lanzamiento de hacha. Tengo el privilegio de ser el segundo en saludarlo como tal, después de ser Barristan. Sí, señor Went, dijo Steve, extendiendo una mano y poniendo su mejor sonrisa de no lo conozco en absoluto, pero fingiré ser su amigo ante las cámaras si compra bonos de guerra. Fue una competencia reñida, dijo Went, aceptando la mano de Steve al estilo local. Me atrevo a decir que todos hablaremos de ella durante años. Eres demasiado amable, dijo Steve. La justa podría tener dificultades para igualarlo, dijo Went. Pero no es por eso que esperaba hablar contigo. Steve tenía una ligera idea de lo que quería hablar y miró a su alrededor.
Había un puñado de personas más en la tribuna, escuchando con interés o fingiendo no estarlo. Sus ganancias, continuó Lord Went. 15.000 dragones de oro. Podemos proceder con ellos de la misma manera que con el hacha, si así lo desea. Sí, lo preferiría, dijo Steve. Hablaremos de los detalles más tarde. Así es, dijo Went. Mientras esperamos, ¿puedo tener el placer de presentarles a mi esposa, Lady Sheila? Es un placer, dijo Steve, haciendo una pequeña reverencia. Encantada, señor, dijo Sheila. Unos pasos rápidos subían la escalera con fuerza, y disminuyeron la velocidad al acercarse a la cima. Un sirviente apareció con una caja de madera de excelente factura, con incrustaciones de nácar. La llevaron al señor del castillo y la colocaron ante él. Excelente, dijo Lord Went. Además del premio monetario, pensé que sería mejor incluir una muestra más personal de mi estima. Por favor, acérquense. Steve avanzó hacia el frente de la tribuna y apareció a la vista. La tribuna rodeaba el campo de justas, lo que permitía a muchos espectadores verlo bien. Levantó un brazo y los vítores se reanudaron. Pan y torneos, dijo Went a Steve solo, mientras se unía a él en la parte delantera. Algo tan simple para mantener a la gente contenta, y sin embargo, muchos no lo hacen. Steve lo miró, pero mantuvo su sonrisa en su rostro. Mira tu premio, dijo Went, ofreciendo la caja. En ella había una escena de caza, tallada con precisión. Abrió la caja y reveló lo que ocultaba en su interior. Un cuerno reposaba sobre terciopelo, con una banda de oro alrededor de la boca y una tapa de acero en la punta. La artesanía superaba a la de la caja que lo contenía. Algo le decía que probablemente era tan caro como su arco. Cógetelo, pruébalo, dijo Went emocionado. Steve tomó el instrumento, pensando brevemente en no fallar el intento. Respiró hondo, se llevó el instrumento a los labios y sopló. Un canto fúnebre resonó por el recinto, silenciando a todos los presentes durante varios instantes. Luego se oyó un gran estruendo, mientras miles de manos golpeaban cualquier superficie dura que encontraban. Ese es un cuerno para infundir miedo en tus enemigos, dijo Went. No te equivocas, dijo Steve. Con cuidado, lo guardó en su caja. Era casi demasiado bonito para usarlo, y mucho menos para llevarlo a la batalla, pero parecía lo suficientemente resistente. La correa de cuero flexible sujeta a cada extremo también le permitiría atarlo fácilmente a la cadera. Lord Went se inclinó sobre la barrera de la tribuna e hizo una señal con la cabeza. Un instante después, sonó el mismo cuerno metálico de antes, y resonó la voz del heraldo. El vencedor de la refriega, Sir Steve Rogers, señor de América. Mis felicitaciones de nuevo, dijo Lord Went, hundiéndose en su silla. Supongo que desea celebrar con sus compañeros, así que no los entretendré. Steve asintió. Gracias por su hospitalidad. Al girarse, encontró a Barristan esperándolo y bajaron las escaleras, dejando el puesto atrás. Me gustaría hablar contigo una vez que termine el torneo, antes de que te vayas, le dijo Barristan. Claro, dijo Steve al cabo de un momento. No era que la gente estuviera a un mensaje de distancia. Podrían pasar meses antes de que volviera a ver al caballero. Te buscaré antes de irnos. Gracias, Steve, dijo Barristan. Había un atisbo de ensombrecimiento en su expresión, pero aún así sonrió. Keladri estaba esperando a Steve, con la pancarta todavía apoyada contra su hombro. Kedri, dijo Steve. Espero no haberte hecho esperar. Fue increíble, Steve, dijo Keladri. Su habitual porte serio se desvaneció. Nunca había visto una pelea así, y mucho menos tres. Solo hice lo que sé, dijo Steve. Empezó a caminar, dando la vuelta hacia la zona de preparación, y Keladri se puso a su lado. ¿Podrías enseñarme a luchar así? Preguntó Keladri. Entiendo que ya has hecho mucho por Toby y por mí, pero podría servirte mejor si, Kedri, dijo Steve, levantando una mano. Ya te estoy enseñando a hacer eso. Lo lamento. Las lecciones que les he estado dando a Naeris y a Robin, a las que has asistido y con las que has ayudado, son las bases de lo que hice allí, dijo Steve. Keladri reflexionó sobre sus palabras mientras regresaban a las tiendas de preparación. El alto estandarte y la armadura de Steve atraían la atención de quienes se cruzaban. Nadie se les acercó ni los acosó. Un respeto silencioso, tanto entre nobles como entre la gente común, los rodeaba con una pequeña burbuja a medida que avanzaban. Recogeremos el equipo y luego iremos a buscar a los demás, creo, dijo Steve, mientras entraban a la tienda en la que se habían preparado. Parecía más largo, pero apenas había pasado media hora. Deberían seguir en las gradas, dijo Keladri, envolviendo la pancarta como estaba antes y colocándola en la lona.
Entonces, ¿puedo ayudarte?, preguntó Steve. No estaban solos en la tienda. Una figura familiar estaba dentro, sosteniendo la gorra del traje de Steve en sus manos mientras la inspeccionaba detenidamente. Un anillo de esmeralda reposaba pesadamente en su dedo meñique. Pasaron los dedos por la tela, observando las costuras y la en la parte delantera. ¿Puedo ayudarte?, repitió Steve, en el tono de alguien que no está muy interesado en ayudar. Sir Steve, saludó el hombre sonriendo. Me alegra que tengamos esta oportunidad de hablar. Su cabello castaño le caía aplastado contra la cabeza. Lady Keladri, un placer. Steve oyó que a Keladri se le cortaba la respiración y mantuvo la expresión firme. Me temo que no estoy seguro de a quién se refiere. ¿Quién dijo ser? Quien soy yo es bastante menos importante que quien es tu compañero, por muy diestro que sea, dijo el hombre. Había una mirada complácida en sus ojos, una que denotaba que acababa de tener una buena racha. Debo decir, ¿de verdad creías que podrías inscribirte para competir en un evento restringido a la nobleza con apenas unos cambios de identidad y que nadie se daría cuenta? Killian, dijo Keladri con voz gélida. ¿Te acuerdas de mí, y eras solo una jovencita en esa fiesta?, dijo el hombre. Killian. La escoria deja una impresión, dijo Keladri. Qué grosero, dijo Killian, aún complacido. Volvió a colocar el gorro sobre la mesa. Debo admitir que estoy un poco sorprendido. Tu familia no es tan provinciana como para que nadie sepa que el noveno hijo es una niña, no otro niño. ¿Tiene esto algún sentido?, preguntó Steve con voz dura. Sí, estoy seguro de que está muy ocupado debido a su reciente fortuna, Sir Steve, dijo Killian. Seré breve. Quiero 2000 dragones de oro, o se correrá la voz de su pequeño tropiezo social. No puedo decir qué significará eso para usted y su pequeño séquito, pero estoy seguro de que estará de acuerdo en que soy la opción más económica. Steve miró al hombre sin parpadear. Sí, bueno, dijo Killian. Te doy la noche para que lo pienses. Si la justa se decide antes de que tenga mi oro, asumiré que has rechazado mi oferta. Se dirigió a la salida de la tienda, sorteando a Steve y Keladri, que estaban a solo unos pasos de entrar. La cabeza de Steve giró, siguiéndolo, hasta que se agachó entre las solapas de la tienda y se apresuró a irse. En cuanto se fue, Keladri se arrodilló, con la cabeza entre las manos. Soy una tonta. Una tonta ciega e irreflexiva. Ponte de pie, soldado. Ladró Steve. El instinto animal puso acero en la columna de Keladri, viéndola ponerse de pie de un tirón. Ese es el hombre que habló conmigo después del altercado de hace unos días, dijo Steve. ¿Quién es? Killian Stoneford, dijo Keladri. Es señor de una casa menor cerca de mi hogar. Me marcharé. Abandona tu séquito y renega de cualquier vínculo. Será su palabra contra la tuya. Keladri, es la primera tontería que te veo hacer, dijo Steve. No tienes que ir a ningún lado. Keladri soltó una carcajada, sin humor. No, fui un tonto. Cuando me apunté a la justa, dije que era un noble. ¿No es así?, preguntó Steve. Una brisa onduló las paredes de la tienda, trayendo consigo el ruido lejano de la multitud. Keladri del Naim es noble, dijo. Kedri no lo es en absoluto. Si quería participar en una justa, tenía que mentir. Les dije que era Kedri del Naim. Mentí. Supongo que no tienes mala letra, preguntó Steve. ¿No puedes decir que lo leyeron mal? Casi perfecto, dijo Keladri, sombría. Se dejó caer en una silla. ¿Es un delito?, preguntó Steve. Empezó a caminar de un lado a otro, pensando. ¿Podríamos ignorarlo? Keladri hizo una mueca. Ya es un crimen que alguien con ganas de hacerme daño pudiera hacerlo. Tenemos entonces una amenaza que no podemos ignorar. Podrías, dijo Keladri, mirando hacia arriba. Kela, comenzó Steve. No, Steve. Escúchame, dijo, mirándolo fijamente a los ojos. Nos has aceptado a Toby y a mí en tu séquito. Nos has protegido y equipado. Descubriste lo que te ocultaba, y no me rechazaste por ello, como habría sido tu derecho. No he hecho nada por ti a cambio, salvo compartir las mínimas migajas de gloria que he alcanzado aquí, e incluso eso se ha convertido en un regalo envenenado. La única decisión inteligente es despedirme. No me suelen acusar de ser listo, dijo Steve. Levantó la mano cuando Keladri abrió la boca para responder. Keladri, lo que tienes que entender es que me importa un bledo lo que piense un abusón como ese, ni con qué crea que puede amenazarme. La forma en que os he tratado a ti y a Toby se llama simplemente ser una persona decente. No he dejado que un abusón me pisotee en mi vida, y no voy a empezar ahora.
¿Así que pretendes ignorar la amenaza y dejar que Killian se la revele a todos? Preguntó Keladri, dubitativo. No creo que entiendas cuánto dañará esto tu posición. Además, mi propia familia, no pretendo ignorar nada, dijo Steve. Pero tampoco pretendo tomar una decisión sin consultarlo con los demás. Sí, lo entiendo, dijo Keladri. Se puso de pie, más firme ahora. Gracias, Steve. Eres mejor señor del que merezco. Diablos. Ya verás cómo te meto en un buen lío, dijo Steve, frotándose la cabeza mientras recogían sus cosas. Pronto estarás maldiciéndome. ¿Él quiere cuánto? La voz de Naeris era dura y sus labios se adelgazaron. 2000 de oro, dijo Steve. Estaban reunidos en su suite, los 5, más Dodger. Keladri estaba sentada, Dodger apoyaba la cabeza en su rodilla y Toby estaba de pie junto a ella, mientras que Robin se apoyaba contra la pared del otro lado de la habitación. Steve reprimió el impulso de caminar de un lado a otro, de pie frente a Naeris, quien se apoyaba con los brazos contra la mesa como un general sobre un mapa de batalla. Es inaceptable, dijo Naeris. Es solo oro, y tenemos que... 18.000 más. ¿De dónde salió eso? No se trata del dinero, dijo Naeris. Si te inclinas ante él una vez, sabrá que te tiene bajo control, dijo, y tenía el tono de una cita. La próxima vez puede que no te pida dinero, pero habrá una próxima vez, y te pedirá algo. No hay nada que nos retenga en Poniente después de este torneo, señaló Robin. A pesar de su gran preocupación por el secreto de Keladri una vez revelado, y de que sus dudas se hicieron realidad, no había expresado ninguna recriminación y estaba tan preocupado como los demás. La familia de Keladri está en Poniente, y Killian Stoneford la conoce, dijo Naeris. Dado que ella es el vehículo de este chantaje, no dudará en involucrarlos. Y veníamos corriendo, dijo Steve, cruzándose de brazos. Podríamos matarlo, dijo Toby. Así que no podemos pagarle y esperar que se vaya, dijo Steve. ¿Qué tal si le pagamos para que baje la guardia y nos dé tiempo para lidiar con él? Quizás, dijo Naeris. Sería una admisión tácita de culpa, pero es una opción. ¿Qué tal si lo engañamos? Preguntó Robin. Llámalo mentiroso y reta a cualquiera a cuestionar tu palabra. Aún así, me inscribí con el nombre de Keladri, dijo Keladri. Puede que mi familia no sea importante, pero aún así es conocida. Solo tendría que dejar que los maestres hicieran su trabajo. ¿Podríamos matarlo?, repitió Toby. ¿Cuáles son las consecuencias de ser conocida como mujer? Preguntó Steve. No sería el fin del mundo, dijo Keladri, vacilante. Algunos verían con malos ojos a mi familia por permitirme portar armas, pero de todas formas no tengo futuro. ¿Por qué es eso relevante para el tema en cuestión? Preguntó Steve, cambiando de opinión mientras hablaba. Una consecuencia de mi fallido viaje para reunirme con mi prometida, dijo Keladri. Y la situación que lo rodeó. Así que no es relevante para el tema que nos ocupa, dijo Naeris. Pero revelar que Keladri es mujer no es factible dadas las circunstancias de su entrada en la justa. Podríamos superar una de sus faltas, pero no ambas. ¿Podríamos matar? No, Toby, le respondieron 3 voces. Toby se enfurruñó. Podrías amenazarlo de muerte, dijo Robin. Se giraron para mirarlo, algunos con más aprobación que otros, y él se sonrojó. No tienes por qué hablar en serio, mientras él crea que lo haces. Tragó saliva. Te has hecho un nombre. Es una opción, dijo Steve. Tamborileó con los dedos contra su pierna. Tenemos buenas ideas, aunque algunas sean un poco exageradas, dijo. Sabía que había una solución. Podríamos volverle la espalda, dijo Naeris, frunciendo el ceño, pensativa. Se bajó de la mesa y cruzó los brazos. Si quedara desacreditado ante los nobles, su amenaza no tendría ningún efecto. ¿Podríamos difundir chismes suyos? Preguntó Robin. Si acusara a Robert Baratheon de ser un tragasables, nadie se tomaría en serio lo que diga sobre un noble menor del valle. El gran señor de las tormentas tiene un hermanito, dijo Toby. Si Killian dijera que lo estaba engañando, apuesto a que no viviría mucho más. Naeris se estremeció al pensarlo. Quizás si todo lo demás falla. Espera, dijo Steve. No es que seas mujer la que causaría más daño, ¿verdad? ¿Es que mentiste en el cartel? Sí, dijo Keladri lentamente. ¿Qué pasa si el papeleo dice Keladri? Se hizo un silencio reflexivo. Sería una solución conveniente, dijo Keladri. Hay quienes todavía protestarían, pero no podría usarse para perjudicarnos tanto. Lyanna sabría dónde se guardan los registros, dijo Robin, mordiéndose el labio. Pero no basta.
Le quita fuerza a su amenaza, pero aún es libre de volver a atacarte. Toby asintió. Tienes razón, Robin. Hay una letrina donde podemos tirarlo. Killian te chantajeó rápidamente, dijo Naelis. ¿Y si se encontraran pruebas de otro chantaje? Prueba, dijo Steve. Prueba, respondió Naelis. No quiero acusar a nadie de algo que no podamos revertir, afirmó Steve. Podemos considerarlo como si Killian estuviera fingiendo, dijo. Bueno, ya nos estamos tomando libertades con un juego de papeles, dijo Steve, encogiéndose de hombros. Necesitaré una muestra de su escritura. ¿Sabes forjar? Preguntó Keladri, con sus ojos color avellana parpadeando de sorpresa. Se inclinó hacia adelante en su silla, rascándole las orejas a Dodger. Algo que aprendí en la guerra, dijo Steve. ¿Cómo lo pillamos con el falso chantaje? Preguntó Robin. Se apartó de la pared, con la ansiedad reflejada en su figura. Tendría que estar en su posesión, probablemente en su habitación, pero si lo encuentra, simplemente lo tirará y se pondrá manos a la obra. Podríamos pedirle a un sirviente que lo encuentre, dijo Naelis. Con unas monedas, se lo informarán a la persona indicada. Dile que es imbécil delante de un grupo, dijo Toby. Luego, dale una paliza y dile a los guardias que registren su habitación. Los adultos en la sala intercambiaron una mirada. Por mucho que no me guste, funcionaría, dijo Steve. Pégale una pelea, dijo Keladri, pero acúsalo de intentar sobornarte para que abandonaras la pelea y luego amenazarte con quitarte tus ganancias cuando no lo hiciste. Los ojos de Naeris se iluminaron. Keladri, ¿qué clase de hombre es Killian? Dijiste que lo conocías. Avaro, y un señor terrible para trabajar bajo sus órdenes, dijo Keladri. Trata a su gente común como si fuera su propiedad. La ira tiñó su voz. Presenten el chantaje como si se dirigiera a quienes tuvieron éxito en los eventos o a quienes apostaron, dijo Naelis. Steve es ambas cosas, y podría haber sido visto como un blanco fácil. Sí, muy idiota, dijo Toby. Killian entonces, añadió Robin. Los chicos rieron disimuladamente. Si se llama suficiente atención, los Went se verían obligados a escuchar a ambas partes, dijo Keladri. Comprobarían el cartel de la justa y registrarían los aposentos de Killian. Bueno, dijo Steve, aplaudiendo. Elimina su amenaza cambiando el nombre en las listas de la justa. Coloca pruebas en su habitación. Provoca una pelea con él y acúsalo de alguna fechoría antes de que pueda hacernos lo mismo, y asegúrate de que sea un espectáculo. ¿Me estoy perdiendo algo? Patéale el trasero cuando termines, dijo Toby. Claro, dijo Steve secamente. Se le ocurrió una idea. No lo ejecutarían por esto, ¿verdad? No, dijo Naelis. Lo expulsaron del castillo, con un tufo de desprecio que lo acompañó durante años, pero no lo ejecutaron. Me basta, dijo Steve. Miró a Keladri con una sonrisa burlona. ¿Qué te parece? ¿Listo para darle su merecido a un abusón? La desesperación que Keladri había invadido antes desapareció cuando sostuvo la mirada de Steve con los hombros erguidos y la espalda recta. Dirige el camino, Sir Steve. La expresión en el rostro de Lyanna no mostró ninguna impresión. Así que quieres entrar a la sala de registros, pero no puedes decirme por qué ni para qué. Robin hizo una mueca. Sí. Pero no necesitamos que arriesgues nada, solo llévanos adentro. Claro, no hay ningún riesgo, dijo Lyanna, cruzándose de brazos. ¿Y qué gano yo con esto? Estaban en un almacén apartado de la Torre del Terror, la torre usada principalmente para suministros. Tras cambiarse a ropa menos llamativa, Robin guió a Steve hasta donde, de alguna manera, sabía que Lyanna estaría trabajando, doblando ropa blanca, mientras los demás conseguían los artículos necesarios para alterar los registros. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó Steve. Lyanna adoptó un semblante calculador. Lo hiciste muy bien en este torneo. Steve asintió. Un trabajo así valdría una fortuna. No quiero tu dinero, dijo Lyanna. Quiero un favor. Un favor, dijo Steve, pensándolo bien. Volvió a evaluar a la chica. Robin. Quiero deberle un favor. Dijo Robin, tartamudeando al ser puesto en evidencia. Bueno, creo que no abusaría de él. Y nunca le hizo nada a nadie que no se lo mereciera. Cuanto más oigo, más quiero saber lo que hacen los tres cuando se escapan, dijo Steve. De acuerdo, trato hecho. Un favor por un favor. Le tendió la mano a Lyanna. La camarera dudó solo un momento, pero le estrechó la mano. No al estilo poniente, sino con la misma actitud de Steve. Trato hecho. Retrocedió un paso, volviendo a su trabajo. ¿Qué quieres en la sala de archivos?
Queremos echar un vistazo a las inscripciones para la justa, dijo Steve, manteniéndolo vago. ¿Cómo es eso? Insistió Liana. Si Steve tuviera que adivinar, ella solo estaba tratando de satisfacer su curiosidad. Hay que asegurarse de que un noble reciba lo que se merece, dijo Robin. Las inscripciones son parte de ello. Sé dónde están, dijo Liana. Qué bueno que me lo preguntaste. Están un poco enterrados. Menos mal que Robin y Toby tienen un buen amigo, dijo Steve. Tiene suerte de ser lindo, dijo Liana. Oye, dijo Robin, sin saber si lo estaban insultando o no. Nos vemos en el segundo nivel de Kingspire en 1 hora, dijo Liana. 1 hora después, Steve merodeaba por un pasillo de la torre Kingspire, intentando pasar desapercibido. Encorvado, fingiendo cojera y con un sombrero extraño para ocultar su cabello, había escuchado no menos de 5 conversaciones sobre la refriega. Un par de nobles con los que se cruzó les pareció extraño que aparentemente hubiera desaparecido después en lugar de empezar a celebrar. Oyó un leve roce de pasos detrás de él y se giró justo a tiempo para ver a Liana acercándose sigilosamente, casi al alcance de la mano. La miró enarcando una ceja. Bonito sombrero, dijo Liana, como si no la hubieran pillado. Gracias, dijo Steve, irguiéndose en toda su estatura. Creo que me hace parecer astuto. Los registros están a la vuelta de la esquina, a la izquierda, dijo Liana. Es la hora de comer de los escribas y maestres, así que debería estar despejado. Steve revisó sus bolsillos buscando su equipo. Un limón, un pequeño cuchillo de fruta con filo de navaja, una pluma y un tintero. Tenía todo lo que necesitaba. Dirige el camino. Sin miedo, Liana lo condujo por el pasillo hasta su destino, con el camino iluminado por la luz parpadeante de una antorcha. Abrió la puerta como si tuviera todo el derecho de estar allí, y entraron en una habitación iluminada por lámparas de aceite y llena de pergaminos. Había una mesa en el centro de la habitación, bastante ordenada salvo por algunos documentos, pero alrededor de ella se alineaban hileras de estantes que llegaban hasta las paredes, todos crujiendo bajo el peso de los pergaminos. Por aquí, dijo Liana, dirigiéndose con precisión a un estante al otro lado de la sala, escondido entre las filas. Estos son los signos de la justa, dijo, señalando una sección con varias docenas de pergaminos. No sé cuál. Estaré atenta. Si llaman, alguien entra. Steve la observó mientras salía disparada hacia la entrada. Echó un vistazo a la sección que ella le había indicado y luego a la habitación en su conjunto. Bueno, podría haber sido peor. Rollo a rollo, Steve los desplegó cuidadosamente y los examinó buscando el nombre de Keladri. A medida que avanzaba con paso firme, se dio cuenta de lo difícil que habría sido esta tarea, de no ser por la conexión de Robin y Toby con Liana. Como mínimo, habrían tenido que sobornar a alguien involucrado y esperar que estuviera dispuesto. Finalmente, sus ojos se posaron en un nombre, Kedri del Naim del Valle. Si tan solo la hubiera acompañado a registrar su nombre, mucho de esto se podría haber evitado. Con cuidado, colocó el pergamino en el suelo, presionando sus bordes con trocitos, y se puso a trabajar. Cortó el limón por la mitad y untó con cuidado su jugo sobre la tinta que tantos problemas podría haberles causado. Su mirada penetrante observó cómo se asentaba en la tinta, y cuando calculó que era la correcta, comenzó a rasparla con la punta del cuchillo de fruta. Cuando ésta se soltó, tomó la pluma y escribió cuidadosamente el nombre de Keladri, usando la misma floritura que ella había usado en el ejemplo de sus habitaciones. Suavemente, sopló sobre la línea alterada, considerándola. Nada parecía fuera de lugar. Si no lo hubiera hecho él mismo, o si no hubiera tenido una sólida formación en la manipulación de registros escritos, habría asumido que siempre había sido así. Tras dejar que se asentara, enrolló el pergamino y lo colocó con los demás. No quedó nada, ningún rastro de su presencia. Ahora, solo le quedaba escapar. Al llegar a la puerta, alguien llamó desde el otro lado. Recordando la advertencia de Liana, buscó refugio. No había nadie cerca. El pomo de la puerta empezó a girar. Un hombre con túnica de maestre entró, con migas en la túnica y la nariz hundida en un libro. Se acercó a la mesa en el centro de la sala, donde se distrajo rápidamente con su trabajo. Sobre la puerta, Steve se sentó, con una bota sobre los estantes a cada lado. Aguzó el oído, atento a cualquier movimiento, pero no oyó nada salvo el crujido de la puerta al cerrarse. En silencio, se dejó caer y salió, volviendo a su andar encorvado y arrastrando los pies. Había estado a punto de caer. El sol de la tarde brillaba mientras Steve se reunía con sus compañeros para planear su siguiente movimiento en un rincón del patio de piedras fluyentes.
Se habían quitado la ropa más elegante, la que Steve les había proporcionado, y hacían todo lo posible por no llamar la atención. No se veía ni una sola estrella blanca. Encontramos su alojamiento, dijo Toby, en la Torre de los Lamentos con los otros pequeños señores. Está en el Salón de los Hogares ahora mismo, así que el camino está despejado, dijo Robin. Pregunté por ahí, ya pasado casi todas las tardes allí durante el torneo, saliendo solo un rato antes de los festines y luego regresando. Buen trabajo, chicos, dijo Steve. ¿Dónde están Aerys? De vuelta a la suite, dijo Keladri. La reconocieron un par de veces y preguntaron por ti. ¿Hay algo de lo que debamos preocuparnos? Preguntó Steve. Keladri negó con la cabeza. Solo entusiasmo por el vencedor. Se le atribuye a tus costumbres extranjeras desaparecer así. Sin embargo, se espera que aparezcas en algún momento, advirtió. Podemos usar esto, dijo Steve. Apuesto a que llamaría mucho la atención si hiciera un escándalo en el pasillo después de estar desaparecido medio día. Parece que está listo para una entrada dramática, dijo Keladri. ¿Me estás llamando reina del drama, del Naim? Preguntó Steve. Ni se me ocurriría, ser, dijo Keladri, con expresión tan serena como siempre. Ajá, dijo Steve. Basta de charla. Llevemos estas pruebas a donde deben estar. Los cuatro se dirigieron a la Torre de los Lamentos sin incidentes, aunque se separaron un poco para minimizar el riesgo de ser reconocidos. La torre estaba casi desierta. Los caballeros terratenientes y los nobles de baja alcurnia que se alojaban allí estaban más interesados en aprovechar al máximo el torneo que en aprovechar la luz del día en su interior. La puerta de la habitación de Killian estaba cerrada con llave, pero antes de que Steve pudiera empezar a abrirla, Robin sacó una llave. Robin se sonrojó al ver las miradas de Steve y Keladri. A los sirvientes tampoco les gusta. Tengo que devolverlo antes de la cena. Steve negó con la cabeza. Hay gente que nunca se ha dado cuenta de que no hay que enfadar a quienes preparan la comida o limpian las habitaciones. La habitación era bastante espartana y mucho más sencilla que la suite que le habían asignado. Una sola habitación, con una cama a un lado y un escritorio al otro. Un candelabro sobre el escritorio estaba encendido con una cerilla que Steve encontró junto a él, lo que proporcionaba algo de luz. Todos entraron arrastrando los pies, cerrando la puerta tras ellos. Salvo por una pluma y tintero, el escritorio estaba despejado, al igual que su único cajón. Un rápido vistazo a la habitación no reveló ni rastro de pergamino ni otros escritos. Si yo fuera un hijo de puta chantajista, ¿dónde escondería mis papeles? Se dijo Steve. Toby fue a la cama y miró debajo. Aquí no, así que no sé. ¿Tal vez no tenga ninguno? Preguntó Robin. El tintero está medio lleno y la pluma ya está usada, dijo Keladri. Es extraño que no se vea ningún pergamino. La habitación era pequeña, así que no había muchos sitios donde esconder cosas. Keladri inspeccionó el escritorio, mientras Robin y Toby registraban el colchón y el marco de la cama. Steve vio un cofre al pie de la cama y se acercó. Era una caja de seguridad sencilla, ideal para viajar. La cerradura era de mejor calidad que la de la puerta, pero aún así no lo suficiente como para impedirle el paso. Abrió en cuestión de unos instantes con los finos trozos de metal que había conseguido antes. Dentro había lo que cabría esperar: ropa, una bolsa de plata, una daga y un familiar anillo de esmeralda. Algo en el anillo le pareció extraño a Steve, y una inspección más detallada reveló que no era el que había visto antes en la mano de Killian, sino una copia, con cristal en lugar de gema y latón en lugar de oro. Interesante, pero no era lo que buscaba. No había rastro de ningún documento. ¿Hubo suerte?, preguntó Steve. Un coro de no le respondió. Steve contempló el cofre un momento. Era un objeto cuadrado, con pocos adornos. Los lados eran gruesos, quizás más gruesos de lo necesario. Empezó a pasar las yemas de los dedos por el exterior, buscando algo. Su instinto fue recompensado al encontrar una costura, y con un poco más de tacto, se reveló un compartimento que se desplegaba en ángulo. Dentro del ingenioso escondite había algunos fajos de pergamino, y los recuperó. Ese es un mejor lugar que debajo de la cama, dijo Robin, mientras Steve colocaba los papeles sobre la mesa bajo la luz de las velas. Steve se sentó a la mesa y los demás se reunieron a su alrededor mientras él comenzaba a leer, aunque solo Keladri parecía seguirlo. Ustedes dos saben leer, ¿verdad?, preguntó Steve a los chicos mientras leía por encima una respuesta poco interesante a un señor sobre los derechos de pastoreo. Toby hizo una mueca. Kel me ha estado enseñando un poco. Conozco mis números, dijo Robin.
Añadiremos eso después de la clase de defensa personal, dijo Steve. Empezaron a protestar, pero él los interrumpió. Naeris me enseñó a leer, así que puede enseñarles a ustedes también. Ignorando las quejas, siguió leyendo, fijándose en los hábitos y las florituras de Killian. Fue a descartar otra carta sobre la propiedad de un puente. Dijo Keladri. ¿Me lo das? ¿Este? Preguntó Steve, sosteniéndolo. Sí, gracias, dijo Keladri, tomando la carta y leyéndola atentamente. Steve miró a Toby, pero este se encogió de hombros, así que continuó, hojeando la correspondencia que Killian había querido mantener oculta. La mayor parte era bastante trivial, aunque ocasionalmente se mencionaba algo que Steve imaginó que otros encontrarían interesante, como quien estaba considerando contactar a quien para un compromiso. Vaya, dijo mientras leía otro. Resulta que los corredores de apuestas están un poco enfadados conmigo. ¿Qué es esto? Preguntó Robin. Aparentemente soy malo para los negocios y ellos corren el riesgo de obtener ganancias mínimas porque Naeris los dejó en la ruina, dijo Steve. Por eso se negaron a apostar por ti hoy, dijo Robin. No aceptarían el dinero de Naeris ni el de Lord Byte. Eso está bien, ¿no? Preguntó Robin. Podemos hacer que parezca que Stoneford jugaba con ambos bandos. No creo que necesitemos falsificar tanto como pensaba, dijo Steve. Han aceptado su oferta de ayudarlos a recuperar sus pérdidas por medios alternativos si lo apoyan. ¿Eso no es una prueba de todos modos? Preguntó Toby. Demasiado vago, dijo Steve, dejando las cartas a un lado y dejando un pergamino en blanco sobre la mesa. No mencionan cuáles son los medios alternativos y la única conexión conmigo es que me mencionan en la misma carta. Se las arreglarían para escabullirse. Entintó la pluma y empezó a escribir. Entonces, ¿qué vas a escribir? Preguntó Robin. Killian ofrecerá sus servicios para garantizar que el conflicto termine de forma beneficiosa para todos los involucrados, dijo Steve. Se oyeron voces en el pasillo exterior, y los cuatro guardaron silencio. Los pasos de un pequeño grupo se hicieron más fuertes a medida que se acercaban, pero parecían pasar sin detenerse, continuando su camino. Alguien dejó escapar un suspiro de alivio. ¿No es eso simplemente más vaguedad? Preguntó Keladri. Sí, dijo Steve, pero es más fácil justificar un comentario así que muchos. Cuando lo confrontemos, apuesto a que te acusará, y si tiene una carta en sus aposentos hablando de interferir con los registros del maestre de la justa para fabricar chantaje, ¿no fuimos los únicos que interferimos con los registros del maestre? Preguntó Robin. Cambié la lista maestra, pero cualquier copia u otro documento seguirá diciendo Kedri, dijo Steve. Se tomó un momento para afilar la pluma antes de seguir escribiendo. Qué lástima para Killian que acaba de admitir haber insertado el error en la cadena de papel para sus propios fines. Esto es algo muy complejo, dijo Toby, impresionado a regañadientes. ¿Dónde lo aprendiste? En casa, las únicas personas que podían competir conmigo eran mis amigos, dijo Steve. Al menos, casi siempre. Eso solo significaba que intentaban atacarme por los lados, así que tuve que aprender a lidiar con ellos. Pensó en el tiempo que pasó con Natasha aprendiendo a engañar a la gente sin que se dieran cuenta, y en los días ajetreados siguiendo a Tony mientras le daba el curso intensivo sobre cómo el dinero hablaba en el nuevo siglo. Keladri hizo una mueca al verlo dar el toque final a la carta. Si no cae cuando se le ordena, aún hay otra forma de recuperar nuestras pérdidas. No creo haber leído una carta más sutilmente condenatoria. Tienes que disfrutar donde puedas, dijo Steve. Inspeccionó la falsificación, soplando la tinta. Ya estoy harto de las plumas. ¿Qué usabas en tu tierra natal? Preguntó Keladri, retrocediendo mientras Steve se levantaba de la mesa. Básicamente una pluma, pero de metal, así que no hace falta afilarla constantemente, dijo Steve. Podrías conseguirlas con un depósito interno de tinta, así que tampoco tienes que mojarlas. Echó un último vistazo a la carta antes de volver a colocarla junto con los demás documentos donde los encontró, cerrando el compartimento oculto con un suave clic. ¿Ya terminamos? Preguntó Toby. Steve echó un vistazo a la habitación, asegurándose de que todo estuviera como lo encontraron. Ya terminamos. ¿Nadie ve nada fuera de lugar? Dijeron todos negando con la cabeza. Bien. Robin, trae las velas. Rápidamente, abandonaron la habitación de Killian. Su escondite había terminado, sin que nadie supiera lo que habían hecho. Solo faltaba el acto final. Ojos curiosos y miradas perspicaces los siguieron mientras se acercaban a la entrada del salón de los 100 hogares.
Con sus elegantes ropas, presentaban una apariencia impactante. Los 5 lucían con orgullo una estrella blanca en el pecho. Como flechas, se abrieron paso entre la multitud, Steve a la cabeza, Naeris a su izquierda con un vestido vaporoso y Keladri a su derecha con pantalones y túnica. Robin y Toby cerraban los pasos. Caminaban con determinación, y más de uno de los que se cruzaron los siguió, despertando su interés. Había puertas laterales en el salón que muchos usaban para entrar y salir sin hacer ruido, mientras las puertas principales estaban cerradas, pero Steve las ignoró. Con valentía, se acercó a las pesadas puertas y puso una mano sobre cada una. Con un gesto, las abrió de golpe, haciendo el trabajo de 4 hombres con facilidad. Crujieron al moverse, antes de chocar contra las paredes con un golpe sordo, atrayendo muchas miradas. Fue como una onda que se extendió por el salón, mientras quienes no estaban absortos en sus copas o demasiado lejos se giraban para ver este último espectáculo. Por un momento, Steve se detuvo, observando todo lo que tenía delante. Incluso antes del banquete vespertino, había una multitud considerable aprovechando la generosidad de los Went. Más que suficiente para sus propósitos. Caminó por el centro del salón, hacia donde había avistado a su objetivo. No estaba lejos. Killian Stoneford, señor de tierras menores en el mejor de los casos, lo vio sentado lejos de la mesa principal. El hombre en cuestión lo vio acercarse con determinación y se quedó quieto, comentando algo a uno de sus compañeros. Killian Stoneford, dijo Steve, con voz de desfile resonando por encima del parloteo del salón. Te dije que no cedería ante tus amenazas. Te di la oportunidad de reconocer tu mal comportamiento, pero regresaste con falsos chantajes y codicia por mi dinero ganado con tanto esfuerzo. Entre los que escuchaban se extendieron murmullos. Esa es una acusación grave, América, dijo Killian con desdén. ¿Estás seguro de que quieres hacerla? Estoy completamente seguro, amigo, dijo Steve. ¿Qué vas a hacer? ¿Inventar mentiras sobre mí? ¿Difundir rumores porque no ladré cuando me lo dijiste? La vacilación cruzó el rostro de Killian, pero solo por un instante. De pie, extendió los brazos, señalando a la creciente multitud. El llamado Lord America no es más que un sinvergüenza y un embustero. Avergüenza la institución de la caballería y la nobleza. Su segunda es una simple mujer que participó en la justa con falsos pretextos. Con semejante manto de mentiras a su alrededor, ¿cómo podemos creerle en lo que diga? Señaló dramáticamente a Steve. ¿Qué dices a eso? Digo que eres un canalla inútil, un matón de pacotilla que nunca tuvo disciplina de niño, dijo Steve. Digo que eres un mentiroso y un cobarde, un perro ladrador buscando migajas, y si no fuéramos los 2 huéspedes aquí, te partiría la rodilla. Hizo una pausa, como si se le acabara de ocurrir algo. No, no mereces mi tiempo. Haría que mi senescal te partiera la rodilla. El rostro del valense se tiñó de rabia y humillación, y dio un paso hacia Steve. ¿Te atreves? Tienes toda la razón, me atrevo, dijo Steve, imitando su ejemplo. Si no querías que te llamaran gamberro, no deberías haberte comportado como un gamberro. Killian parecía dispuesto a abalanzarse sobre él, pero una mano en el hombro de uno de los hombres con los que había estado sentado lo detuvo. Un hombre rubio le susurró al oído, con un ojo puesto en Steve. ¿Qué significa esto? Una nueva voz interrumpió el espectáculo, surgiendo de entre quienes se habían reunido para observar. Steve se giró para mirar a Lord Went. A diferencia de antes, no mostraba jovialidad. Su expresión era severa al observar la escena. Este Lord Killian intentó chantajearme por mis ganancias después de la pelea, dijo Steve. Ha tratado este torneo como si fuera poco más que una aventura comercial para ganar dinero. Tenía una expresión indignada, pero por dentro reía. Tendría que agradecerle a Tony por haberlos empujado a él y a Thor a ese taller de oratoria dramática. Esa es una acusación grave, dijo Lord Went. Se volvió hacia Killian. ¿Qué opinas? Killian se recompuso, quitándose de encima la mano de su compañero. Lo niego. Tiene la temeridad de pararse junto a una mujer que se viste y lucha como hombre, y acusarme de malas acciones. No solo eso, sino de alguien que mintió para entrar en la justa con falsas excusas. Desnúdenla, y todos verán la verdad. Un ambiente de mal humor se apoderó de la multitud, que seguía creciendo. Incluso aquellos que eran demasiado buenos para congregarse y curiosear parecían esforzarse por escuchar. La mirada de Steve se desvaneció. Tienes suerte de que sea un hombre comedido, Stoneford, o te mataría ahí mismo. Me amenaza porque teme que la verdad salga a la luz, dijo Killian con una expresión de triunfo en su rostro.
¿Intentas extorsionarme por 20.000 dragones de oro y te haces pasar por la víctima? Preguntó Steve, burlándose. Un músculo de la mandíbula de Killian se contrajo mientras se mordía la lengua visiblemente. Steve le sonrió. Lord Stoneford también lo ha acusado, dijo Lord Went. ¿Qué responde? Yo digo que revisen los registros, dijo Steve, despidiéndolo con un gesto de la mano. Que Ladry siempre ha sido honesto al inscribirse en la justa, y las 6 lanzas rotas contra Flint dicen más verdad que cualquier cosa que haya salido de tu boca, Stoneford. Lord Went levantó la mano y un sirviente se acercó. Les dio instrucciones breves y se marcharon a paso rápido. Veo que hay mucha tensión, dijo. Quizás deberíamos tomar distancia mientras esperamos a que se entreguen los registros. Cuanto menos tenga que ver a este mentiroso, mejor, dijo Steve. Lord Went, dijo, asintiendo con la cabeza, antes de alejarse, seguido por sus compañeros. Decididamente, pasaron junto a Killian y su grupo para sentarse un poco más adelante en el salón. Un comienzo prometedor, dijo Naelis. ¿Crees? Preguntó Steve. A su alrededor, oía rumores sobre el espectáculo. Sí, dijo Naelis. Él está a la defensiva y te responde, en lugar de que tú respondas a su acusación y te interrogues. ¿Qué pasa después? Dijo Ladry. La discrepancia en los registros debe ser notificada e interrogada. Entonces acusamos a Killian de manipular los registros para chantajearlo y exigimos que se registre en sus aposentos, dijo Naelis. Se dio un golpecito en la barbilla. Quizás deba hacer un gesto que haga pensar a Killian que permitir que se tramite el expediente le ayudará en su caso. Tengo una idea aproximada, dijo Steve. Con la atención del señor del castillo puesta en ello, ir a buscar los registros no tardó mucho. Lord Went hizo una seña a Steve, al igual que a Killian, y se encontraron aproximadamente en el centro del salón, seguidos por sus séquitos. Los asientos a su alrededor estaban algo más abarrotados que en cualquier otro lugar, y Steve vio a varias personas que probablemente deberían haber estado sentadas más arriba o más abajo. Me interesa cada vez más este asunto, dijo Lord Went. Sostenía un pergamino en cada mano, y a sus espaldas estaba su hermano, el guardia real. Tengo aquí la lista general de competidores, y en ella aparece el nombre de Ladry del Naim, dijo, levantando un pergamino. Pero también tengo aquí el programa diario, y en él aparece el nombre de Ladry del Naim. Stoneford debe haber estado planeando esto durante un tiempo, si hizo que alguien alterara los registros en ese momento, dijo Steve. O tu puta simplemente estaba mintiendo desde el principio, dijo Killian. Steve sonrió, sin humor. Si vuelves a llamar puta a mi espada jurada, te destrozo la mandíbula. Señores. Interrumpió Went secamente. Quiero que se respete la cortesía en mi salón de banquetes. No pudo alterar el registro original, así que mandó cambiar todos los posteriores, dijo Steve. No creo que fuera fácil hacerlo en su castillo, Lord Went. No lo haría, dijo Went. Registra sus habitaciones, sugirió Steve. Un hombre con tantos asuntos en la mano como este tendría que tener un registro de ellos en algún sitio. Como invitado, hasta ahora inocente de cualquier delito, tiene derecho a su privacidad, dijo Went, mirando al hombre. Killian pareció recuperar la voz tras la amenaza de Steve. No me someteré a la indignidad, cuando hay una manera mucho más sencilla de demostrar mi inocencia aquí y ahora. ¿Qué te parece esto entonces? Dijo Steve. Casi podía oler la victoria. Deja que los hombres de Lord Went registren tu habitación, y si no encuentran nada, demostraremos ante todos que Ladry tiene la polla más grande que tú. Se oyeron risitas a su alrededor, recordándoles una vez más que tenían audiencia. Stoneford abrió la boca para responder, pero dudó, frunciendo el ceño. Miró a Steve con furia, pero no pareció encontrar lo que buscaba. De acuerdo, dijo finalmente, a regañadientes. Pero exigiré una compensación por tus mentiras. Siempre buscando monedas, dijo Steve con voz potente. Quizás quieras decirles a tus hombres que busquen compartimentos secretos, Lord Went. Parece de ese tipo. Killian palideció, pero ya era demasiado tarde para retractarse de sus palabras. Un trato justo, dijo Went. Se realizará una búsqueda y cualquier prueba encontrada se presentará aquí para que todos queden satisfechos, dijo, observando a los espectadores que se habían reunido. Muy justo, dijo Steve. Aprecio la honestidad y transparencia con la que se ha manejado esto. Mientras hablaba, notó que el hombre rubio que había calmado a Killian antes se alejaba. Sí, gruñó Killian. Muy justo. Cada grupo se separó mientras esperaban y regresaron a sus asientos.
Mientras lo hacían, Steve se inclinó para hablar con el hombre que había intentado intimidarlo por unas simples monedas. Esto se acaba aquí. Si vuelves a jugar o amenazas a mi séquito, te doblaré como a un pergamino. Killian lo miró con furia impotente, incapaz de hacer nada más que tomar asiento. Esta vez tardó un poco más, pero con el tiempo los sirvientes y soldados que Went había enviado regresaron. Uno de ellos sostenía un familiar fajo de pergaminos, y Steve los observó mientras se acercaban a Lord Went en la mesa principal y le hablaban en voz baja. El rostro del señor se volvía más inexpresivo cuanto más hablaban, incluso mientras apretaba la copa con los nudillos blancos. Habló con los soldados que estaban cerca, y estos lo saludaron a la usanza local. Steve se giró hacia Killian y alzó su copa. Recibió una mirada de odio, que se transformó en confusión cuando Steve asintió con la cabeza hacia los hombres de armas que se acercaban a ellos por el salón. Al acercarse, Lord Went se levantó de su asiento. Killian Stoneford. Tronó, interrumpiendo toda conversación. Has abusado de mi hospitalidad y te has avergonzado bajo mi techo. Vete de mi castillo y no vuelvas jamás. La acústica aquí es realmente buena, comentó Steve, mientras observaban a los dos guardias sacar a Killian de la mesa y obligarlo a salir del salón, sordos a sus protestas. Eso es un gran peso que me saco de encima, dijo Keladri, dejando escapar un suspiro. Oye, te lo dije, ¿no? Dijo Steve. No hay de qué preocuparse. Una tarde de trabajo y la reputación de un hombre queda arruinada, reflexionó Naeris. Creo que es la segunda vez que ocurre. Date un poco de crédito, dijo Steve. Eres al menos la mitad responsable de arruinar a los otros tres. Cierto, dijo Naeris, sonriendo de una forma que le recordó a Nat. Creo que pronto empezaré a vender sus armaduras. ¿Te parece demasiado un penique de cobre por persona? Medio penique como máximo, dijo Robin, pero vende cada pieza como si estuviera sola. La conversación fue interrumpida por un sirviente que se acercaba. Lord Went desea hablar con usted, Sir Rogers, dijo el hombre. Vuelvo en un momento, dijo Steve, y se dirigieron a la mesa principal. Señor América, dijo Went al llegar al estrado. Quisiera disculparme por las molestias que sufrió bajo mi techo. La mesa principal estaba casi vacía. Los asientos de honor real seguían vacíos, y quienes tendrían derecho a los demás no querían presentarse temprano. Went y su hermano estaban sentados, al igual que otro lord que Steve no reconoció, pero eso era todo. No hay nada que disculparse, Lord Went, dijo Steve. No fue culpa suya, y cuando se enteró, se ofreció a solucionarlo. Went inclinó la cabeza. Le agradezco sus amables palabras. ¿Tiene algún plan para el resto del día, ahora que ya se solucionó el problema de mantenerlo oculto? Creo que buscaré a los Stark, dijo Steve. Los más pequeños tienen más o menos la edad de mis dos hijos, y me llevo muy bien con Ned y Brandon. Como digas, dijo Went. Disfruta de la abundancia de mi salón. Sospecho que cualquiera que quiera causarte problemas se mantendrá alejado después de ese espectáculo. Steve le hizo un gesto de respeto y siguió su camino, volviendo a su asiento. Casualmente, estaban sentados más adelante que aquella primera noche desafortunada, pero nadie pareció molestarse. Los Stark aún no aparecían por ningún lado, pero Steve se contentaba con charlar con sus amigos, comentando el torneo hasta el momento y lo que creían que sucedería en la final de la justa mañana. ¿Crees que podrías averiguar algo sobre los hombres que están con Killian? Preguntó Steve a Naeris. Podría preguntar, pero no creo que nadie se apresure a admitir que tuvo relación con él después de esa exhibición, dijo, sacudiendo la cabeza. Al caer la tarde, el salón se fue llenando cada vez más, y el atento oído de Steve oyó hablar mucho de la conmoción que había ocurrido antes, mientras los nobles se divertían mucho cotilleando sobre las tonterías de Stoneford. Se lanzaron teorías descabelladas, pero solo unas pocas se acercaban a la verdad, y la mayoría se descartaron como fantasías. Empezaron a servir comida más adecuada para la cena, y Steve rió al ver a Toby animarse al verlo. Carnes ricas, salsas hirviendo, pasteles enormes y más fueron traídos, dejando las mesas crujiendo bajo su peso. Steve agarró una pierna de cordero antes que nadie y empezó a devorarla. Los demás pidieron porciones algo más conservadoras, los chicos parecían decididos a probar todo lo que caía en sus manos. La pierna de cordero estaba a punto de acabarse cuando Steve vio a los 4 hermanos Stark abriéndose paso por la pared del salón y les levantó el brazo. Brandon los vio y, sin perder tiempo, los acompañó hasta un espacio vacío al otro lado de la mesa. Hemos oído historias descabelladas sobre ti, Steve, dijo Brandon. Tienes que decirme si son ciertas.
Depende de la historia, dijo Steve. ¿Qué has oído? Aparentemente provocaste una pelea en medio del salón y le rompiste la mandíbula a un hombre en 10 lugares diferentes por insultar a tu dama, dijo Brandon, señalando a Naeris mientras comenzaba a llenarse un plato. Escuché que echaste a un hombre por la puerta porque intentó robarte tus ganancias, intervino Benjen. No del todo, dijo Steve. Todo esto suena más emocionante que lo que realmente ocurrió. Así que no le pegaste a un hombre por decir que las mujeres no tenían derecho a empuñar una espada, dijo Lyanna. Parecía decepcionada. Un noble del valle intentó chantajearme y amenazar a Keladri, dijo Steve, señalándola con la cabeza. Presenté mi caso a Lord Wendy, cuando las pruebas me apoyaron, lo expulsó del castillo. Pensé que tu nombre era Kedri, dijo Lyanna. Hubo una pausa. Quizás hayas oído ese nombre enunciado para las justas, dijo Keladri. Parte de la trama consistía en presentarme como mentiroso alterando los registros del maestre. Debe haber sido así, dijo Lyanna. No creo que nos hayan presentado, dijo Brandon. Tienes razón, dijo Steve. Keladri habría estado en una justa o ocupado cada vez que nos encontrábamos. Él es Keladri del Naim del Valle. Ellos son Brandon, Ned, Lyanna y Benjen Stark. Un placer, dijo Keladri, extendiendo la mano sobre la mesa para darle un fuerte apretón a la de Brandon, mientras asentía a los demás. ¿Keladri no es un nombre de mujer? Preguntó Brandon. Es unisex, dijo Steve. Ah, dijo Brandon. Bueno, no soy de los que tiran piedras por un nombre, dados los muchos Brandon que ha habido en el norte. Fue muy atrevido por parte de este hombre intentar chantajearte en el salón de fiestas, dijo Ned. Era estúpido, pero no tan estúpido, dijo Toby. Oh, no lo hizo aquí, es justo aquí donde lo confrontamos, dijo Steve. Intentó engañarme justo después de la pelea. Probablemente sea un buen lugar para probarlo, dijo Brandon. No habría podido pensar con la suficiente claridad para responder después de que Barristan me llamara. Ned frunció el ceño. ¿Por qué esperar tanto para confrontarlo? Steve intercambió una mirada con Naeris. Teníamos que preparar el escenario, por así decirlo, dijo. Asegúrense de que no tenga más mentiras que decirnos, dijo Naeris. Tiene sentido, dijo Brandon, pero había una media sonrisa en su rostro y se ocupó de su comida. Prefiero el caso en el que Lady Naeris lo retó a un duelo, dijo Lyanna. Podría haberlo vencido, claro, dijo Steve. Pero eso solo demostraría quién era el mejor luchador. ¿Conoces la espada? Preguntó Lyanna, inclinándose hacia adelante. Algunos mechones de pelo estaban a punto de caer en su plato. No tanto, dijo Naeris. Pero Steve me está enseñando a defenderme. No es lo que más se suele hacer, dijo Brandon, aunque no parecía interesado en ello. ¿Querías recuperar las lanzas, hermano? Preguntó Lyanna. No, está bien, dijo Brandon, ignorando la sonrisa en el rostro de Ned. ¿Tienes miedo de nuestra querida hermana, hermano? Preguntó Ned. Recuérdame quién le está haciendo un favor a quién, preguntó Brandon. Empezaron a discutir, y Steve volvió a concentrarse en su cordero, sonriendo para sí mismo. Robin y Toby conversaban con Benjen sobre las próximas justas, mientras que Lyanna había empezado a interrogar a Naeris sobre su entrenamiento. Finalmente, Keladri intervino para que Naeris tuviera la oportunidad de terminar su plato. ¿Has disfrutado del torneo hasta ahora? Le preguntó Keladri a Lyanna. Ha sido muy emocionante, dijo Lyanna. Una sonrisa se dibujó en su rostro al recordar algo. Han pasado tantas cosas. Siento como si lleváramos aquí un año o más. Sé lo que quieres decir, dijo Keladri. Lo he pasado bien aquí, pero estoy listo para seguir adelante. Hiciste un gran trabajo con la lanza, dijo Lyanna, como si acabara de recordarlo. Inspeccionó a Keladri como quien examina un caballo de premio. ¿Cómo entrenas? A caballo, dijo Keladri. Lyanna resopló. Utilicé una quintana cuando pude y un objetivo suspendido cuando no pude, dijo Keladri. ¿Crees que una mujer podría ajustar bien? La impasibilidad de Keladri se apoderó de él. No veo por qué no. La justa no se decide por el caballero más grande, sino por el más hábil. Lyanna se iluminó y luego fue el turno de Keladri de no poder comer un bocado entre respuestas. Steve se dejó llevar por la conversación, disfrutando del ambiente. La tensión lo abandonó mientras disfrutaba de la velada, la comida y la compañía. Su tiempo en Arenal estaba llegando a su fin. Bueno, hasta aquí el capítulo y espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Vie.